Juan Manuel Garzón, economista jefe del IERAL, estaba presente cuando estaba haciendo la introducción, de manera tal que la primera pregunta está formulada, porque se hablaba de 20.000 millones de dólares menos, pero resulta que todas las estimaciones, las de las bolsas de cereales, las de la gente de Chicago y todos los analistas dicen que la cosecha va a ser peor que lo esperado. ¿Es así? Mira, están entrando las máquinas a los campos y los rindes que están sacando son menores a lo que se estaba previendo. Así que está habiendo algunas correcciones a la baja. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que tiene en general muy buena información. ¿Qué te parece? Mejor que el ministerio nuestro. Ellos están con 24 millones de toneladas de soja, que es la campaña más baja de los últimos 24 ciclos, o sea, 24 años. Y que si la llevamos a divisas, juntando a los otros cultivos, estamos en el orden de los 19.000, 20.000 millones de dólares menos en exportación. Hay que recordar que parte de la producción va a mercado interno, entonces sí, efectivamente. Ahí va a haber menos abastecimiento a mercado interno. Pero lo que es estrictamente lo que va a exportaciones, son 20.000 millones de dólares menos, que estamos hablando de más del 20% de nuestras exportaciones totales, en un contexto donde el superávit comercial de Argentina ya venía bajando, donde bueno, no tenemos mucho acceso a financiamiento, donde el ministro está pidiendo más fondos a los organismos internacionales a ver si puede cubrir parte de este hueco, pero yo creo que va a ser muy difícil, ¿no? Me parece que mantener las condiciones del mercado de cambio como están actualmente con esta sequía va a ser casi imposible. Claro, de allí lo que yo le decía recién a Gastón, es decir, de mi presunción es de que si no hay un sinceramiento por lo menos a la realidad, es decir, porque todavía sigue el relato, dentro de toda esta situación sigue el relato. Si no hay un sinceramiento que diga, bueno, esto vamos con medidas extremas que pueden llegar a tomarse, de allí es lo que yo que vengo siguiendo la economía de no sé cuántos años, he perdido la cuenta, un poco por la edad también, pero esa es la preocupación muy seria mía, porque es decir, yo he visto pasar tantos, he visto pasar los momentos de la hiperinflación, he visto pasar momentos de una angustia absoluta, y cuando veo colas de gente en lugares impensados, haciendo fila para comer, para que les den un plato de comida, eso es una cosa que no lo habíamos visto nunca en Córdoba. Sí, la situación está delicada. En materia cambiaria, el gobierno mantiene una ficción, digamos, desde hace varios años. Es una ficción. Que es de ofrecerle a los exportadores, a los importadores, un tipo de cambio que está muy por debajo del de mercado, ¿no? Esa ficción vos la podés mantener por algún tiempo, en la medida que tengas dólares en el Banco Central. Pero llega un momento donde ya se hace insostenible, por más que incluya cepos, cepitos, restricciones, etcétera, etcétera. Y se suma una variedad variopinta de dólares. Intervenciones al mercado. Y se suma este año la sequía, ¿no? Que eso es un golpe muy fuerte a una economía que ya estaba muy debilitada. En el último año surgió como novedad estos programas dólar soja, que ha traído el nuevo ministro de Economía, que trata de ofrecerle a determinados exportadores un tipo de cambio un poco más realista, más al medio, digamos, de estos dos valores, que le dan algo de aire al gobierno porque generan cierto incentivo, por ejemplo, en el caso del sector agropecuario, a liquidar ciertas existencias, a vender lo poco que se tiene. El problema de este programa Dólar Soja 3 es que no hay producto que vender. Digamos. Exactamente, entonces, por eso te digo, que hasta el momento, lo que ha pasado, bueno, sí. ¿Te acordás con el primer dólar soja? Al día siguiente, una liquidación de 7.000 millones de dólares. Sí. Aquí es un fracaso, hasta en lo que ha transcurrido desde el anuncio hasta ahora es un fracaso. Sí, y incluso en un escenario donde ese programa es efectivo y te genera, no sé, 4.000, 5.000 millones de dólares, es la manta corta, ¿no? Son los dólares que necesitabas en junio, julio, agosto. Con emisión. Es decir, te dan 40 días de oxígeno, 35, 40 días de oxígeno, pero en junio no tenemos dólares. Y eso es así, o sea, no es una frase exagerada, sino la cosecha está siendo muy magra, es el corazón de nuestras exportaciones.
vos podés adelantar la comercialización de los granos, podés concentrarla en 2 o 3 meses. El tema es que la próxima cosecha la tenés recién en marzo o abril del año que viene. Es un ciclo. Es decir, te comiste todas las existencias de la despensa y después te morís de hambre. Claro. Y justo en el invierno. Tal cual. Así que ni rascando la olla, yo creo que vos podés llegar a agosto con las condiciones del mercado cambiario actual. Me parece a mí que vas a tener que hacer algo por el lado de la demanda de dólares. O sea, vos tenés un problema en la oferta, ¿no? Tenés una caída, vas a tener una caída en los dólares que ingresan al país. Entonces tenés que tratar de frenar la salida. Y la manera más racional de frenar esa salida es moviendo el tipo de cambio oficial, que es lo que el gobierno intenta de todas las maneras. Lo que pasa es que hay un componente ideológico, no matemático, como tiene que aplicarse en estos casos, porque aunque la economía no es una ciencia exacta, pero se rige por las matemáticas. Es así. No hay nada que hacerle. Es así. Cuando vos 1 más 1 es 1, no es 1,5. Cuando tenés escasez en un mercado, el mecanismo de ajuste es la suba del precio, ¿no? Sí. El gobierno lo que ha dicho, bueno, le vamos a subir el precio a todo lo que sea complejo soja, economías regionales, al resto no. Y a los importadores, que me parece que es donde va a tener que actuar, digamos, los importadores de servicios, de bienes en general, ahí el dólar a 215 yo lo veo muy difícil de sostener en los próximos meses, ¿no? Va a tener que haber alguna corrección. Bueno, enseguida vamos a estar conversando precisamente de este tema con el presidente FECASERA, que es un cordobés, que está aquí en nuestra mesa de invitados. Lo que quiero conocer es tu opinión frente a ese temor o pronóstico mío, en el sentido de que es muy difícil en estas condiciones llegar a agosto, como decías vos. Sí, coincido. A ver, coincido que el gobierno, hoy prácticamente estamos con una conducción liderada por el ministro de Economía, con un presidente y una vicepresidente muy ausentes, prácticamente no se los ve en el debate público, ni en actos, ni en eventos. Así que están todas las fichas puestas en este piloto de tormenta que es el ministro, que en el mejor de los casos... Cascoteado por todos lados. Cascoteado por todos lados, que en el mejor de los casos puede aterrizar este avión que está cayendo de una manera menos traumática, pero claramente la sequía, la falta de apoyo político y los problemas estructurales que vos venís arrastrando ya desde hace varios años, toda esa suma de factores hacen que sea muy difícil, yo creo, llegar a agosto sin un cimbronazo en la macroeconomía. Ojalá que no, porque sabemos que estos eventos son muy traumáticos desde el punto de vista social, pero dado cómo viene toda la película, es difícil esperar un final distinto al que ya hemos visto en otras oportunidades, ¿no? Efectivamente, y me preocupa más todavía cuando viene de un economista tan preciso como vos. Y lo peor del asunto es que el gobierno vuelve a decir que espera que baje la inflación. ¿Cómo va a bajar la inflación si va a tener que emitir a lo loco con este tema del dólar? Sí, tiene que emitir porque el Banco Central compra a 300 y vende a 220, 215 tipos de cambio. Tiene que emitir porque el déficit fiscal va a crecer, porque en recesión la recaudación te cae, te está cayendo los ingresos vinculados a la exportación, porque te está cayendo la exportación. Te tiene que emitir porque hay deuda en pesos que le está costando refinanciar. Así que el cóctel está muy complejo. Ojalá que la expectativa política, como decía Gastón, le ayude al ministro a evitar un deterioro mayor, ¿no? Es decir, que esas expectativas de que va a haber un cambio en el próximo gobierno hagan que ciertas decisiones se demoren y que nuevamente los productores, los empresarios, la gente por ahí que tiene más capital apueste y siga apostando por el país. Sí, porque si no la recesión va a ser mucho más profunda. Gracias. No, gracias.